Si te gustan los postres con manzana y nueces, hoy te traigo una receta espectacular. Se prepara en muy poco tiempo y el resultado es buenísimo. Quédate hasta el final para ver la receta paso a paso. Para empezar necesitamos un paquete de 250 gramos de masa filo, aquella que viene muy finita, y también 5 manzanas que pesan aproximadamente 1 kilo. De momento apartamos la masa filo y la tenemos cubierta para que no se seque, y nos ocupamos de las manzanas que las tenemos que pelar y después las tenemos que rallar por la parte aquella grande de la ralladora. Apartamos las manzanas ralladas y a continuación tenemos que triturar unos 100 gramos de nueces. Yo las tenía así en casa y las he molido, pero también podéis comprarlas directamente molidas. Es importante que las nueces estén bien molidas para que luego absorban el jugo de las manzanas y que no se ponga blanda la masa filo en el momento de la cocción. Ahora, sobre las manzanas ralladas añadimos 7 cucharadas de azúcar. Puede ser azúcar integral tipo panela o también podéis utilizar el azúcar blanco. Añadimos también media cucharadita de canela en polvo, una cucharadita de esencia de vainilla y luego añadimos las nueces molidas. Luego con una espátula removemos muy bien hasta que obtengamos una mezcla homogénea. Si eres por la primera vez en mi canal y te gustan mis recetas, no olvides de suscribirte y también puedes dejarle un me gusta a esta receta y compartirla con tus amigos. A mí me ayudaría muchísimo. Ahora colocamos 2 hojas de masa filo sobre la mesa, tiene que estar una encima de otra y luego las vamos a untar con aceite. Yo he utilizado aceite de girasol, pero también podéis utilizar mantequilla derretida, que también le viene muy bien a ese pastel. No hace falta añadir mucho aceite, sino gotear muy poquito por toda la superficie y luego extenderlo con la ayuda de una brocha. Doblamos unos 5 centímetros de ancho en una de las extremidades de la masa filo y luego podemos añadir del relleno. Añadimos como 3 cucharadas colmadas de relleno y lo repartimos por toda la longitud de la masa. Tenemos que dividir el relleno en 5 partes aproximadamente iguales porque vamos a necesitar para 5 hojas dobles de masa filo. Una vez que hemos puesto el relleno, empezamos a enrollar de modo muy fácil, como podéis observar en la imagen. Así vamos hasta el final y hasta que obtengamos el rollo relleno de manzana y nueces. Colocamos el primer rollo dentro de la bandeja que la hemos forrado antes con papel vegetal o papel de horno. Y seguimos haciendo el mismo procedimiento con el resto de la masa filo y el relleno. Yo he utilizado una bandeja con las dimensiones de 33 en longitud y 23 de ancho, pero también podéis utilizar simplemente la bandeja del horno. Al final, cuando hemos colocado todos los rollos dentro de la bandeja, los untamos por encima con un poquito de aceite o también se puede untar con mantequilla. En este tiempo el horno se tiene que precalentar a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Llevamos el pastel al horno para unos 40-45 minutos aproximadamente o hasta que se ve dorado por encima. Dependiendo de cada horno puede tardar más o menos. Yo después de 40 minutos he sacado el pastel del horno. Fijaros, tiene una pinta estupenda, está doradito por encima y huele espectacular. Tenemos que dejarlo que enfríe unos 15 minutos y después podemos espolvorear por encima azúcar glass. Luego ya podéis servirlo, aunque no se ha enfriado de todo, os aseguro que no os vais a resistir. La masa está súper crujiente y el relleno delicioso. Preparadlo vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de compartirlo con vuestros amigos también. Gracias a todos por ver esta receta y hasta la próxima.